hipnosis es una materia, una forma de trabajar que ha sido siempre puesta en cuestionamiento a lo largo de todos los siglos desde que se le ha puesto ese nombre. Porque en la prehistoria los chamanes, los egipcios tenían el hombre del sueño, también tenían hacían las trepanaciones de cráneo siempre con un hombre del sueño que era el que producía la anestesia, etcétera, etcétera. Pero desde que se quiso validar como algo científico, durante siglos estuvo puesto en cuestionamiento. Y hasta el siglo XXI, como vamos a ver después, gracias a la ciencia, a los escáneres funcionales, se ha conseguido dar pruebas de que realmente es un estado diferente de otros, que permite ciertas cosas. Muy bien. Hoy estoy un poco... Vale. Esto se llama Instituto Erickson, seguimos el método de Milton Erickson. Milton Erickson empleaba la hipnosis por razones muy potentes y aportó a la psicoterapia del siglo XX un cambio radical. Lo primero, os pongo un poquito su trayectoria, sobre todo por una razón, porque lejos de todo lo que se ha pensado, era un científico. Hizo muchísima investigación cuando estuvo en los hospitales en que estuvo y es reconocido como un científico, no como una persona que hiciera hipnosis sin saber el por qué ni el cómo. A destacar que tuvo un ataque de poliomielitis cuando era muy joven, antes de entrar en la Facultad de Medicina. Le dejó completamente paralizado y se dedicó a imaginar, a recordar cómo era la cuadrícula. No veía solo el espacio de las ventanas en blanco, o sea, con luz, pero él hacía por recordar cuál era la cuadrícula que siempre había en los cristales. Entonces lo sobreponía en su recuerdo a eso que veía y terminó estimulando el nervio de nuevo. Del mismo modo, veía cómo tenía sus dedos así, decía, yo sabía hacer la pinza. Y a base de mirar el brazo así, y de repente un movimiento ideomotor que se produjo así. Cuando más tarde en la Facultad de Medicina fue recuperando, le quedó una cojera en una pierna, pero recuperó la movilidad, aprendió de nuevo a caminar y todo. Y cuando ya en la Facultad de Medicina vio que había un seminario de hipnosis y atendió a él, se dio cuenta que de eso que estaban hablando era lo que él había hecho como autohipnosis y que por eso se había recuperado. De ahí su gran fe en el empleo de la hipnosis. Pero no le bastó con eso, se dedicó a investigar y introdujo como por los años 30, una manera de hacer psicoterapia ayudada con la hipnosis muy peculiar en aquel momento, que era no ir a buscar los orígenes del problema, ir a buscar el trauma, que era todo lo freudiano, sino buscar cuál sería la solución y ayudar a la persona a
movilizar los recursos necesarios para lograr llegar a ese punto. Es una forma de trabajar que después otros modelos lo han recogido, pero él fue el innovador de esto. Y muchos de sus colaboradores fueron después poniendo otras palabras como terapia breve, terapia familiar, terapia sistémica, empleando las técnicas de Milton Erickson. Fundó en el 79 la Fundación Milton Erickson y es reconocida por las asociaciones médico, la de psicología y la de hipnosis americanas, esa fundación. En el año 2011, Milton Erickson en la fundación se buscó qué influencia tenía Milton Erickson en las distintas terapias o en las distintas instituciones. Estamos los institutos Erickson, son los que hicieron la terapia o denominaron la terapia estratégica, la terapia con intención de ir a la meta. También los que se focalizaban en la solución, cosas que ya había hecho sin ponerle etiqueta a Milton Erickson. Luego, una corriente antropológica que también se fijaba en todo lo que había hecho Milton Erickson, o la relación entre la mente y el cuerpo. Bien, todos estos, incluido la PNL en español, la programación neurolingüística. Y con todas estas influencias, más estas que han tenido algo de relación, son lo que se considera haber sido influenciado por Milton Erickson. Y arriba estamos los llamados neo-ericksonianos, que todos los que están en negrita son los discípulos directos que han conocido a Milton Erickson, y los que no estamos en negrita somos los que estamos, digamos, considerados, pero no le conocimos en persona. Bien. En el mundo hay 150 institutos y el instituto se ha creado en el año 2000. El instituto ha cambiado y ahora todavía más. Y ahora os voy a poner, pero necesitamos bueno, a lo mejor se oye. Esto es la presentación que yo hago por aquí, de Roxana Erickson, la hija de Milton Erickson, y que ella me contesta y me presenta a mí, lo cual me hizo gracia, pero todavía más gracia cuando lo oí, porque la verdad me deja muy bien. Y como no creo que pueda tener mayor recomendación que esa, pues lo pongo. Roxana Klein Erickson es la hija de Milton Erickson, como todos sabéis, y además de darle las gracias por estar aquí y por el delicioso casi mes que estamos pasando juntas en distintos países. Nada más, muchas gracias por estar aquí, Rosa. Thank you. And I would like to present Teresa. Y a mí me gustaría presentaros a Teresa. She's the director of the institute here. La directora del instituto. You may or may. I think this is Creo que ya lo sospechaban. You may or may not know that the Madrid Institute is one of the most well-known of the institutes in the
that's associated with the Erickson Foundation. Puede que sepáis que el Instituto Erickson de Madrid es uno de los institutos más conocidos en la Fundación Erickson. Right, and I believe that more students come through the Institute of Madrid than any other institute in the world. Y creo que hay más estudiantes que pasan por este instituto que por cualquier otro instituto del mundo. And I can also attest that the students here are better prepared in many ways than you would find elsewhere in the world. Puedo también certificar que los estudiantes que pasan por este instituto están mejor preparados que los estudiantes que pasan por otros institutos del mundo. She takes the teaching very seriously. Ella se toma la enseñanza muy en serio. She brings people who are well known in the field to teach here. Ella trae a personas que son muy conocidas en el campo para enseñar aquí. And even more important than that, she has a tremendous talent to demonstrate herself what good hypnotherapy is. Pero más importante que todo eso es que ella tiene un enorme talento para demostrar personalmente lo que es la hipnoterapia. So last night she presented a case report on multiple sclerosis that maybe some of you have seen before. Anoche ella presentó el estudio de un caso de esclerosis múltiple que puede que alguno de vosotros ya hayáis visto. But she also did a beautiful demonstration of hypnotherapy. Pero también hizo una demostración muy bella de hipnoterapia. And one of the things that I'd like to call attention to is that there is a difference between Una de las cosas en las que me gustaría puntualizar es que hay una diferencia entre practicing hypnosis practicar la hipnosis and doing hypnotherapy. y hacer hipnoterapia. Hypnotherapy is the integration of psychotherapy with hypnotic techniques. Hipnoterapia es la integración de la hipnosis con psicoterapia. And when she teaches the integration. Y cuando Teresa enseña, ella lo integra. Esa es la gran verdad. Las personas piensan en la hipnosis como una cosa y en la psicoterapia como otra, y tiene que estar unido. Bueno, el problema de la creencia sobre la hipnosis viene de sus orígenes. Fueron los fakirs de Oriente y los que hacían estas demostraciones, los que sabían hacerlo, y en Occidente se había olvidado. Ya digo que en la Edad Media, en la Edad prehistórica se practicaba. Y fueron los hipnotizadores de teatro los que viajaron a Oriente para aprender. Entonces, ¿qué imagen tuvimos a partir de entonces? Pues la imagen que nos daban en el teatro. ¿Y en el teatro qué querían? Pues hacer ver que era una cosa muy misteriosa, que era una cosa que el mago tenía el poder sobre la otra persona, etcétera, etcétera. Entonces se ha quedado muy dañada por eso, porque además ha sido teatro, ha sido en las novelas, ha sido en las películas, etcétera, etcétera. Y por fin se dieron cuenta los propios magos de teatro que era útil para muchas más cosas y que valía la pena enseñar a médicos, y se enseñó a médicos. El propio Freud aprendió de un hipnotizador de teatro, y mis primeros profesores habían aprendido de Fassmann, que era un mago de la época. Así que así es como pasa a llamarse hipnosis clásica, que es con todo un ritual que es como les enseñaron los magos. Sin embargo, toda esa parafernalia no es necesaria. Se puede hacer hipnosis de una manera muy sencilla y se trata de focalizar la atención de la persona para que todo su interés resida exclusivamente en lo que está diciendo quien le está haciendo el tratamiento. Y en esa focalización se logra llegar hasta la parte más inconsciente. Cosas que se creen y que no son verdad, que se pierde la conciencia. No es verdad.
estás disociado. Tienes conciencia de que estás en una silla y tú estás viviendo virtualmente lo que te están contando. Esto tiene una ventaja enorme. Por ejemplo, para tratar una fobia, pongamos al ascensor, la persona, como sabe que está en una silla, su parte consciente dice, bueno, ¿y para qué me voy a poner nervioso si no es verdad que esté entrando en un ascensor? Entonces no anticipa el miedo al ascensor. Se queda tranquilo, está en una silla. Sin embargo, tú le estás contando que entra en un ascensor, que sube, que baja, que se lo pasa bien, que así se permite ir a ver a unos amigos que están muy arriba con una fiesta, que el primero en ser voluntario en ir a buscar lo que falta es el que baja, que vuelve a subir, que todo perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese mensaje llega hasta el inconsciente y, como veremos más tarde, es ya reconocido neuronalmente. O sea, cognitivamente sabe que no ha estado en una silla y que no ha cogido ningún ascensor, pero neuronalmente ya se ha trazado como que esa experiencia ha sido real. Y eso es lo que nos permite hacer tratamientos muy rápidos y muy bien. Porque las personas, cuando ya han tenido una experiencia positiva en un ascensor, no les importa volverlo a coger. La otra es el estado hipnótico es pasivo. No, durante el estado hipnótico tienes muchas asociaciones, muchos pensamientos, muchas cosas que luego es el inconsciente lo está proveyendo y haces descubrimientos de cuál sería tu mejor manera de afrontar el problema que hayas traído a terapia. Uno no se puede despertar por sí mismo. Y la típica pregunta suele ser, y si a mí si usted se va y me deja a mí hipnotizada, ¿qué hago yo? Pues no, lo más que va a hacer, si va corto de sueño, es una siestecita, pero si no va corto de sueño, se va a extrañar del silencio y va a abrir los ojos y no hay más. Todo lo que se recuerda durante una regresión hipnótica es lo que ocurrió realmente, no es verdad. Durante una regresión hipnótica accedes a bagaje que tiene la persona en el inconsciente y lo que vas a adquirir es su visión subjetiva de lo que ocurrió, pero además transformada y mezclada con sueños, con miedos, con lo que alguien le ha contado y no es forzosamente verdad. Y muchas veces se hace incluso terapia exclusivamente regresiva, quiero decir que lo único que se hace es hacer regresión, pensando que eso va a iluminar a la persona y no es cierto. Nosotros empleamos dentro de la hipnosis a veces la regresión, pero es una regresión para buscar habilidades y recursos que tenga la persona que les sean útiles para solucionar ciertos problemas que ha traído a terapia, básicamente. Pero para nada vamos a buscar el trauma o qué le ocurrió, porque eso no nos va a aportar gran cosa. Esto suele chocar. Las personas piensan que si no saben qué les ocurrió o no lo vuelven a revivir, no pueden mejorar. Y no es cierto. Además, muchas veces buscando esos traumas, como se viven las cosas de forma muy vivida neuronalmente hablando, se pueden retraumatizar y no es lo adecuado. Hay una manera que es con una triple disociación, etcétera, etcétera, para que eso no ocurra. Pero de todas maneras, la probabilidad de que llegues al evento
que provocó este problema es pequeña y el problema actual puede ser el fruto de varias cosas que le han acontecido a las personas, no solamente de una. Entonces, ir a buscar ese trauma original es inútil. Es mejor encontrar qué herramientas necesita la persona para solucionar el problema. Y toda persona viva ha solucionado muchas cosas en su vida. Por ejemplo, el simple hecho de haber hecho una monería y que toda tu familia aplaudiera, te queda grabado como un éxito frente a un público. Si tú eso lo recuperas en una persona que tiene dificultad en hablar en público, le das un subidón y un camino que fácilmente le va a ayudar a luego enfrentarse a un público. ¿Qué características tiene el enfoque de Milton Erickson? Entre muchas otras, que está orientado a la meta, a la solución, que tiene técnicas naturalistas, o sea, hipnosis llamada conversacional, que durante la primera parte de la sesión se pueden ir haciendo ciertas técnicas de lenguaje que vayan ya aportando soluciones para la persona. Considera que la hipnosis es un fenómeno común y frecuente, que todo el mundo a lo largo del día entra varias veces en ese estado de trance. Por ejemplo, cuando estáis desplazándoos habitualmente de un sitio a otro, ¿os ha ocurrido llegar a destino y no saber cómo habéis llegado? ¿No acordaros de los distintos pasos hasta llegar a ese lugar? Esas cosas ocurren. ¿Qué ha pasado? Que uno se ha disociado, ha estado, por un lado, atendiendo con la parte consciente aquellas cosas necesarias, pues yo que sé, a conducir, a coger un metro, a hacer lo que tenga que hacer, y por el otro lado se ha interiorizado la atención inconsciente y ha estado cavilando cosas, y cuando llegas a destino te es difícil saber en qué has pensado. A veces de lo último te puedes acordar, y más o menos. Otra característica, estar leyendo y de repente llegar al final de la página y decir, uy, el último párrafo no me he enterado, y tener que volverlo a leer. Y así sucesivamente. Son momentos en los que las personas necesitamos ese abstraernos de lo real y procesar a otro nivel. Son momentos de hipnosis llamada naturalista, que Erickson lo aprovechaba muy bien. Y luego un concepto novedoso del inconsciente, que llamamos inconsciente y no subconsciente, como se llamaba, y como todavía mucha gente lo llama. Subconsciente, la palabra sub parece como lo estés degradando, y efectivamente, si tu convicción es que esas cosas que están en el inconsciente son todas negativas y represiones que tienes, pues sí, más vale que esté muy abajo. Pero el inconsciente no es eso, el inconsciente guarda todo, y el acceso a él es como un holograma, busca en todos los sentidos todo lo que pueda asociar con lo que se está hablando y con lo que se está haciendo. Y es de una gran riqueza. Cosas que no se te han ocurrido, recuerdos que no tenías activados, ocurren durante ese momento. No siempre y no todos, pero es el proceso. Ahora sabemos que eso ocurre. Ya sabemos, por ejemplo, que no es verdad que utilicemos solo el 10% del cerebro. Ya hace años que se ha
decidido, o sea, se ha comprobado que no y se cuenta que no. También se dice la neuroplasticidad, la capacidad de cambiar del cerebro, que se pensaba que a los 20 años se terminaba, ni mucho menos, continúa toda la vida. En este escáner funcional, ¿veis la persona? ¿Veis la magnitud del aparato? En este escáner se consiguen estas imágenes. Por supuesto, las imágenes están coloreadas según la intensidad de la electricidad que está transcurriendo. Pero esto es lo que está pasando en nuestro cerebro constantemente. Nada del 10%, el 100%. ¿Y qué es la hipnosis? Pues la hipnosis es una focalización de la atención, según Milton Erickson. Y durante la hipnosis ocurren muchas cosas. Se está con la atención focalizada, o sea, solamente atendiendo con la atención inconsciente, atendiendo únicamente a lo que dice la persona que te está tratando. Se está disociando y se procesa a dos niveles. Estoy en la silla, pero estoy en un ascensor, los dos niveles. Se disminuyen las sensaciones corporales. Se suele estar completamente quieto, aunque si el paciente hace esto, no pasa nada, sigue en trance, pero normalmente se está muy quieto. Pero también para las operaciones es muy útil. O sea, yo voy al dentista, me siento y no me pone anestesia, pero me puede quitar una muela, me puede hacer una endodoncia, lo que sea necesario. Se registra una predominancia de ondas Z, en algunos casos y brevemente las ondas gamma, y veremos para qué sirven ambas. Aparece una gran actividad del cuerpo calloso, el cuerpo del cerebro que está entre los dos hemisferios, al que se sospecha que, hacia donde se sospecha que va la evolución del cerebro humano, que hay un engrosamiento de ese cuerpo calloso, que es donde se hacen las conexiones entre ambos hemisferios. Se equilibran los dos hemisferios, se utilizan tanto el derecho como el izquierdo. Con lo cual, tus recuerdos son unos recuerdos que están impregnados también de emoción y son mucho más, se guardan mucho mejor. Se activa el cíngulo anterior. El cíngulo anterior está en el centro del cerebro, abajo, un poco abajo, y veremos la importancia que tiene. Es una vía de comunicación de todo el cerebro. Se activa el conectoma cerebral. Esto que se ha visto últimamente es sumamente vital. El conectoma, creo que lo explico acto seguido. De manera que como focalizas tu atención, solo te fijas en una cosa y no en todo lo de alrededor, con lo cual eres muchísimo más eficaz en esto. Si lo que estás es solucionando un problema, se termina todo lo demás y toda tu fuerza mental está dirigida a ese problema. Se siente uno desapegado del entorno, incluso de los miedos. Cuando uno tiene un problema y lo tiene que solucionar, muchas veces lo que ocurre es que, y no encuentras la manera, que te vienen miedos. Bueno, pues no es que te vengan los miedos porque no encuentres la manera, es que porque tienes miedo no encuentras la manera. Las ondas de predominancia. Esto es una relación de las ondas y tienen una frecuencia entre 4 y 8 hercios, aunque hay libros que te dan otra referencia, pero bueno, varía un poquito, pero no mucho más. Se producen cuando hay búsqueda y procesamiento de información simultánea en todo el cerebro. Están aquí, proceso de información interna y sin importar el mundo exterior, ensimismamiento, lo que he dicho de llegar de un sitio a otro, estar hipnotizado o estar meditando.
se produce ese desapego de lo que es el entorno. Suelen aparecer cuando se está disociado, meditando o en hipnosis. Y las gamma que aparecen de vez en cuando son una frecuencia en la que trabaja el cerebro por ráfagas cortas y en momentos creativos o espirituales. En esos momentos son cuando uno accede a un estado de ánimo que me gusta llamar la certeza. Cuando uno tiene la certeza que tiene que llegar a hacer eso y no otra cosa. Y aunque te pidan explicaciones, dices, no, eso es lo que tengo que hacer. Es muy propio de las vocaciones. Cuando alguien de repente le llega descubre su vocación y no puede ni siquiera dar razones de por qué. Tienen una frecuencia entre 30 y 90, incluso superior. Se resisten poco tiempo, son como ráfagas, son ráfagas cortas. Se producen en momentos en que el cerebro está en un estado de alta resolución. Creatividad, espiritualidad, amor, determinación. Un enamorado no puede explicar el por qué, es eso y punto. El equilibrio entre hemisferios, como ves, se hace entre los dos lados, todo equilibrado, y con los estudios de escáner, digamos, funcional, el estado revelan que el cerebro, lo que se produce dentro del cerebro, pues ya hemos visto las ondas Z, de vez en cuando las ondas gamma, que quien está hipnotizado lo percibe como que de repente no se acuerda de nada, no se acuerda de ese momentito, de repente no se acuerda. Equilibrio hemisférico, activación del cíngulo. El cíngulo anterior está ahí. Activación de la zona del cerebro, parte de la experiencia narrada. Cuando lo que tú le estás contando es lo que ocurre. ¿Qué pasa? Que si tú a una persona en ese escáner funcional le dices, estando en estado normal, que está caminando, se activa la parte de la imaginación o de la visualización. Pero si tú le metes hipnotizado y le dices durante esa hipnosis que está caminando, lo que se activa en el cerebro es la zona de motora, la de caminar. Con lo cual lo registra como que de verdad ha estado caminando. No es que se lo crea porque sabe cognitivamente en esa disociación que no estaba caminando, pero neuronalmente le queda esa experiencia como habiéndola realizada. Caminando. Este es el conectoma. El conectoma cerebral que ocupa esta parte del cerebro es donde se produce la autoconciencia. O sea, del mono pasamos a ser hombres porque de repente tenemos un mecanismo en el cerebro que nos hace tener autoconciencia. Decir, bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? Lo cierto es que tampoco sabemos si el mono se lo pregunta, pero hay una diferencia, hay un eslabón, ¿no? Es el impulsor para tomar las riendas de nuestras vidas, para tomar acción, para sobrevivir, para trabajar con uno mismo, para emanciparse y ser capaces de no estar recibiendo todo de los demás, o sea, de la tribu, de los padres, etc. Este es el que también se activa durante la hipnosis, lo cual hace que cuando la persona, por ejemplo, con una depresión no tiene la capacidad de tomar las riendas de su vida, de activarse, va a tener muchas más probabilidades tratándola con hipnosis.
La motivación y la autoestima es también activada por esta zona del cerebro. Y moviliza todo el resto del cerebro. Estos son fotografías, bueno, en realidad, os digo, están coloreadas. A cada frecuencia le ponen un color, a cada frecuencia, a cada intensidad eléctrica que da el cerebro, pero es tan hermoso que hay que ponerlo. Estos haces verdes son los haces que muestran la importancia de las vías de comunicación del cíngulo que está en el centro. Esto es tan así que lo sospechó Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel. Ramón y Cajal trabajaba con hipnosis y tenía colas de personas y se resistía a dejar la práctica de la medicina de cabecera añadiéndole hipnosis porque la gente sufría y él lo podía aliviar. Sin embargo, era tal su inquietud de qué está pasando en el cerebro que buscó la manera de verlo con los contrastes y dibujando lo que veía, etc. Y eso le valió el premio Nobel. Sin embargo, en el entorno seguía empleando la hipnosis y publicó este papel, este estudio, explicando cómo había trabajado con la sugestión hipnótica para el parto de su mujer. Y dice, hemos preferido la sugestión poshipnótica logrando conservar al parto sus condiciones fisiológicas. Viene de lejos el tema. La hipnosis obtiene resultados en muy pocas sesiones. Tenemos una media de 4 sesiones para unos problemas llevarán 8 y algunos 1. ¿Para qué sirven? Para fobia, miedos, ansiedad y pánicos, autoestima, consecución de metas, preparación para exámenes, tabaquismo, estrés, esterilidad y preparación al parto. Obviamente esto, si no hay una causa fisiológica, sino si la causa es psicológica, ¿no? Duelo, depresión, trastornos obsesivos compulsivos, dolores crónicas, preparación para las cirugías, con resultados fabulosos de tener necesidad de menos hospitalización, de menos anestesia, de menos medicación. Los dentistas, por ejemplo, utilizan la hipnosis para anestesiar, pero sobre todo, y lo dicen ellos, porque la incidencia de infección posterior es muy pequeña, muchísimo más pequeña que la que suele haber perdón, con las anestesias químicas. Y yo, por ejemplo, me he dado cuenta que cuando no he conseguido convencer al dentista y me ha puesto la anestesia, cuando se me quita la anestesia me duele muchísimo. En cambio, cuando lo he hecho con autohipnosis no me duele nada. Así que el analgésico de turno es una medicación menos y en las intervenciones quirúrgicas lo mismo. La calidad de vida de la persona en cuidados paliativos o durante los tratamientos agresivos puede mejorar muchísimo. Se pueden suprimir las náuseas. Por ejemplo, lo del pelo no lo he conseguido nunca, pero todo lo demás, el estado positivo que necesita la persona durante el tratamiento, es muy notorio la diferencia. Y en los cuidados paliativos, lograr que la persona esté completamente vigil, sin tener que sedarla y sin tener dolores,
pues es una ventaja muy grande. Puede aprovechar la vida hasta el último momento. Bien. Como las imágenes valen por 1000 palabras, he aquí imágenes de un brazo quemado con acero fundido. La expectativa es muy grave, ¿no? Quemadura. La primera intervención tiene que estar hecha en la misma primera hora después de quemarse. Y esta se hace el 14 de marzo a una hora determinada que ahora no la tengo ahí reseñada. La primera cura se hace 21 horas después, el 15 de marzo. Y en vez de una gran ampolla y una quemadura posiblemente infectada, etcétera, etcétera, al quitarle la venda se caen unas escamas y queda así. El 8º día, la quemadura está así y en 12 días esto es lo que está. Si alguien se ha quemado con aceite en la cocina, sabe que esto no ocurre en 2 semanas, ni mucho menos. Este señor, que le alcanzó una descarga de alta tensión, tenía todo el cuerpo así. Y estas son 3 fotos en 14 días. Tiene la etiqueta, aquí también la tiene y aquí también me lo he quitado. Pero le da tiempo a que le crezca la barba y se la vuelvan a afeitar. Eso es lo que ocurre gracias a la hipnosis. De repente la persona que le acaban de quemar está en un trance y llega el médico, el doctor Edwin, que es el que me ha dado estas fotos, llega y en la primera hora llega con los bomberos y le dice: estás en un sitio donde hace muchísimo frío, en el Polo Norte, y te estás divirtiendo muchísimo. Son 2 sugestiones que ni se las espera a la persona que está con su brazo así. ¿Qué ocurre? Que como está en un trance, porque cualquier evento traumático físicamente, como un accidente, cosas así, te dejan en un estado de suspenso. Y le viene muy bien el pensar que está en un sitio que hace frío porque está con calor, es lo que en hipnosis recibe el mensaje, y que se está divirtiendo. La diversión es antagónica del miedo. Si te estás divirtiendo, no estás teniendo miedo. Y si eso ocurre, las inflamaciones ocurren como respuesta del cuerpo por tener miedo de una agresión. Si a mí me hacen daño, yo me tengo que defender. Y una manera de defenderte es rechazar las células muertas con una inflamación. Entonces, ese proceso está quitado y el frío disminuye también. Entonces, con esas 2 sugestiones son suficientes para que ocurra este proceso. Es increíble. Yo he intentado ponerme en contacto con bomberos, intentar que enseñarles a hacer esto, que es muy sencillo, y no ha habido manera. Pero realmente es algo estupendo. Además, hay una técnica que son los fenómenos hipnóticos, que es lograr, que a lo mejor lo habéis visto, que levite una mano, cosas así, sin que la persona tenga la intención de hacerlo, ni ponga la fuerza en ello, sino que ocurre, va haciendo así. Esa levitación en grandes quemados, las enfermeras están felices porque se levita así la mano y van quitando las pieles sin tener que coger, que esto es un daño espantoso para un quemado. O sea que es algo muy positivo. Bueno,
Pues con esto agradecemos al Human Connectoma de esta sociedad que toma estas fotos y que las publica. Y ahora vamos a pasar a lo del programa, cómo se va a trabajar con el programa del año que viene. Y después haremos una pequeña pausa donde me podéis hacer las preguntas que queráis y pasaremos a hacer una demostración. ¿Os parece bien? He intentado que escuchéis muy deprisa. Bueno, pues hola a todos, presenciales y online. La información que os voy a dar viene en la web, ¿vale? Sobre todo para los online que no se ve bien la imagen, la tenéis en la página web. Bien, bueno, primero presentarme, soy Julio Juanes, codirector del instituto y profesor del máster. Y bueno, voy a daros una pequeña introducción sin meternos en mucho detalle de lo que es la estructura del máster y los diferentes cursos que hacemos. El máster está constituido por 2 años. Cada año tiene 10 módulos que se dan en fines de semana, un fin de semana al mes, los sábados, en horario de 11:30 a 8:30. ¿Qué se ve en el primer año? Bueno, pues hago un repaso rápido por cada uno de ellos. Tenemos un primer módulo en el que se estudian los fundamentos de la hipnosis ericksoniana. Enseñamos lo que hacer en la entrevista o hipnosis conversacional, porque la hipnosis no empieza cuando decimos al cliente cierra los ojos, sino que empieza mucho antes. Entonces enseñamos las diferentes técnicas para enfocar una entrevista con éxito y utilizar técnicas no solamente de lenguaje, sino otras muchas que utilizamos durante esa conversación. Estudiamos también hipnosis clásica, algo que a algunas personas les sorprende, y en pocos institutos Erickson se estudia hipnosis clásica, pero consideramos que la hipnosis clásica es la madre de la hipnosis. De hecho, Erickson empezó utilizando hipnosis clásica y las intervenciones de Erickson en muchas ocasiones eran muy clásicas. Teniendo en cuenta que esa es la base de lo que estamos estudiando, consideramos que el alumno debe tener una buena base de hipnosis clásica, por lo tanto dedicamos todo un módulo a ella. Una de las características principales de Erickson era la observación. Era un gran observador. Por lo tanto, todos los módulos que tenemos enseñamos a observar y a interpretar aquello que estamos observando, sobre todo el llamado lenguaje no verbal, o más bien el lenguaje gestual de la otra persona, cómo interpretarlo y cómo incluirlo en el trabajo terapéutico que estamos haciendo. Entonces tenemos un módulo que es interpretación del lenguaje no verbal desde la perspectiva ericksoniana. Y el quinto módulo, muy importante, que es el de metáforas. También Erickson era muy conocido por la utilización de metáforas en el proceso hipnótico. Pues bien, tenemos todo un módulo dedicado a las metáforas y tenemos la suerte de tener quizás a la persona que más sabe de metáforas con nosotros. Cortadas a la medida. Cortadas a la medida. No cualquier metáfora, sino que se aprende además a hacer una metáfora en el momento. A improvisarla. Y a improvisarla. Es más, este módulo es importantísimo porque es donde de repente todo empieza a tener sentido. El aprendizaje en el instituto es muy diferente a lo que la gente se suele imaginar al principio, ya que estamos aprendiendo hipnosis y por lo tanto el inconsciente debe estar involucrado en gran medida. Cosa a la que no estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a aprender desde la parte consciente. Bien, en el quinto módulo lo que suelen reportar los alumnos es que todo empieza a encajar. Estos 5 módulos, que corresponden a los 5 primeros meses del máster, corresponden también a lo que llamamos el curso fundamental en hipnosis. Hay personas que no quieren comprometerse a hacer todo el máster y quieren simplemente pues, ver de qué va esto y tener una base. Pues bien, se les ofrece hacer el curso fundamental que corresponde a los 5 primeros módulos. Para aquellos que siguen, los 5 siguientes módulos, entramos en los 5 primeros hemos aprendido a utilizar la hipnosis. Sabemos las técnicas, sabemos cómo utilizar la hipnosis, pero claro, una vez que tienes a la persona en hipnosis, ¿qué haces con ella?
Entonces, es lo que hacemos en la segunda parte del primer año. Vemos tratamientos, vemos esa parte más práctica a través de diferentes tratamientos, sobre todo. Entonces, tenemos el tratamiento de la ansiedad y el estrés, tenemos el tratamiento del tabaquismo, utilizando el modelo de Teresa García, que ha desarrollado aquí en el instituto durante todos estos años, con gran éxito además. Hacemos una introducción al lenguaje ericksoniano, tenemos 2 cursos durante el máster de lenguaje, el primero lo damos en este primer año. Tenemos un curso de disociación, donde se ven diferentes técnicas de disociación en hipnosis y cómo utilizarlas. Y bueno, y una de las partes principales del instituto es que por aquí han pasado prácticamente todos los alumnos de Erickson, o por lo menos los más importantes, por lo cual tenemos un material de gran valor. Muchos de ellos o ya han fallecido o no viajan. Entonces tenemos un material que podemos estudiar. Por lo tanto, tenemos 2 módulos durante el máster. El primero es este 10º módulo, en el cual aprendemos directamente de los alumnos de Erickson a través de sus intervenciones que tenemos grabadas. También analizamos esas intervenciones y todo se hace, obviamente está grabado, pero hay un profesor del instituto que dirige la clase, que hace las explicaciones pertinentes, que dirige los ejercicios, etc. O sea, no es un módulo en el que se ve un vídeo, eso va a ser un módulo en el cual va a ser bastante más interactivo. Y a quienes venís en presencial, se os va a enseñar una clase dada por Milton Erickson, que no podemos poner online, pero que podemos poner aprovechando que os acercáis al curso. Como decía ahí, tenemos material de muchísima calidad y hay algunos materiales que no nos están permitidos compartir online. Entonces, también queremos dar valor a la parte presencial, porque la hipnosis es una experiencia y la hipnosis hay que aprenderla a través de la experiencia. ¿Se puede aprender online? Sí, pero hay una parte experiencial muy importante que nosotros queremos conservar y queremos dar valor a esa parte presencial y a las personas que vienen aquí a aprenderlo de manera presencial. Entonces, antes de las clases tendremos un momento en los módulos presenciales en los cuales veremos esos vídeos de intervenciones grabadas de Erickson, que no están disponibles además. Aparte, aprovecho para comentar que, como ponemos en la web, hay 20 horas de prácticas. Y aquí es donde queremos potenciar mucho también la parte experiencial, porque en la medida de lo posible, no podemos obligar, pero sí que animamos y a todas aquellas personas que viven en España, queremos que vengan a hacer las prácticas para que se pueda hacer de forma presencial. Aquellas personas que no están aquí y no pueden viajar, lo podrán hacer de forma online, pero damos muchísima importancia a esa parte presencial, ya si no ha sido durante los módulos, por lo menos que sean las prácticas, que se deben hacer al final del año. Bien, la persona que haga estos 10 primeros módulos obtiene un título si no quiere seguir con el máster, que es el título de especialista en hipnosis e hipnosis ericksoniana. Y puede parar ahí. O puede elegir seguir al año siguiente con el segundo año, con los siguientes módulos. Son módulos ya más de especialización y de ampliación de conocimientos. Y tratamientos un poco más avanzados. Por ejemplo, tenemos tratamiento del dolor, tenemos otro módulo de técnicas de regresión y progresión, que ha hablado antes brevemente Teresa. Tenemos el tratamiento de la depresión desde la perspectiva ericksoniana, tratamiento del duelo y la crisis existencial. Son todo, como veis, tratamientos más en profundidad. Tratamiento del TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo. Tenemos un módulo sobre, ahondando más en el tema de la hipnosis clásica, de dónde viene la hipnosis y de dónde sacó Erickson esas habilidades. Vamos a tener un módulo sobre historia de la hipnosis con demostraciones. También, o sea, no es un módulo en el que damos teoría y se explica dónde viene la hipnosis, aunque daremos historia, pero va a haber demostraciones de incluso lo que podemos considerar la hipnosis clásica de la hipnosis clásica. Y hablaremos de técnicas que están prácticamente olvidadas, pero que son tremendamente útiles y efectivas, además. Y que se pueden enlazar directamente con la hipnosis ericksoniana, tal y como hizo Erickson. Otro módulo es sobre la consecución de metas y preparación de exámenes. Mucha gente se prepara para estudiar, sobre todo opositores, con la hipnosis, con muy, muy buenos resultados. Entonces, también tenemos un módulo en el que explicamos el proceso que utilizamos nosotros para preparar a las personas, no solamente para obtener la meta, que es el
aprobar un examen, sino otro tipo de metas que pueden ser de otra índole. Tenemos un módulo de lenguaje ericksoniano avanzado, que es continuación del anterior, con técnicas más avanzadas. Y de nuevo, en la segunda parte del módulo de los discípulos de Erickson, en el cual volvemos a analizar, estudiar la teoría y la práctica de alumnos directos de Erickson. Al final, se vuelven a hacer 20 horas de prácticas y se obtiene el título de máster en hipnosis e hipnosis ericksoniana. Todas aquellas personas que están interesados en obtener la titulación como psicoterapeuta tienen que hacer una serie de horas de supervisión, que son en concreto 40 horas de supervisión presencial, en grupo muy reducido. Estamos hablando de 6-8 personas, con nosotros, con los profesores del instituto, en el cual se hace un trabajo muy en profundidad, un trabajo real, con tratamientos que se hacen reales, entre compañeros, demostraciones que hacemos nosotros, los alumnos también, los propios profesores que estamos en la supervisión. Y como digo, es en grupo pequeño porque se supervisa personalmente a todo el mundo, antes de asegurarnos de que tienen las habilidades requeridas para ser psicoterapeuta. Bien, esto en cuanto a lo que es el máster y los estudios asociados al máster. Si no se termina el máster, como digo, tenemos esos estudios que son el título fundamental y el título especialista. Aparte también ofrecemos diferentes cursos cortos de introducción o especialización en hipnosis. Tenemos un curso introductorio a la hipnosis para todas aquellas personas pues, que son muy nuevas en este campo y quieren tener una idea de lo que es la hipnosis y cómo utilizarlo. Tenemos un curso introductorio de 6 horas en el cual explicamos lo más básico de la hipnosis y empezamos a trabajar con hipnosis para que la persona pues tenga una idea. Tenemos el curso de autohipnosis que lo da Teresa, que ha tenido muchísimo éxito este año, que volveremos a ofrecerlo. Es algo que lo piden los alumnos. Una parte muy importante de la intervención terapéutica y de la hipnosis es el rapport, es decir, la conexión que puedes llegar a conseguir con el cliente o con el sujeto en general. Bien, tenemos un curso exclusivamente de 8 horas, exclusivamente dedicado a cómo conseguir rapport, de diferentes maneras, sobre todo desde la perspectiva conversacional, para que desde los primeros momentos, en la entrevista, incluso antes, vayamos consiguiendo rapport. Entonces es un curso no hace falta experiencia para acudir a él. Cuando lo ofrecemos, de hecho, lo abrimos a todo el mundo porque es de utilidad para cualquier persona que se dedique a cualquier tipo de relación social, se puede beneficiar de él, entonces lo abrimos. Es un curso en el que no hace falta experiencia. Tenemos cursos ya de técnicas más avanzadas, como el curso de revivificación conversacional. Son técnicas también de hipnosis más avanzadas que no tienen cabida en el máster, entonces lo ofrecemos como un curso separado. También ofrecemos una titulación, aparte del máster, para todas aquellas personas interesadas que quieran ahondar en el análisis del lenguaje gestual y no verbal. Entonces, es una titulación que ofrecemos que es de especialista en interpretación del lenguaje gestual desde la perspectiva ericksoniana, que compone, son 3 módulos que se hacen en diferentes momentos durante el año, también con prácticas, que los da uno de los profesores del instituto, que es experto, es uno de los mayores expertos que hay, de hecho, a nivel internacional en lenguaje no verbal. No en vano, cuerpos de seguridad del Estado y otras instituciones tiran de él para trabajar y que pueda ayudar. O sea, estamos hablando de alguien muy preparado en ese sentido y también ofrecemos esa titulación. Y bueno, luego durante el año también vamos ofreciendo otro tipo de cursos pues para ahondar en técnicas y en otros temas que no entran dentro del máster. No sé si se me olvida uno, yo creo que no. Sí. En online preguntan si pueden ver, supongo que se refiere a la clase de Milton Erickson que podemos poner lo has debido de entender equivocado. Ha pensado que las clases de Milton Erickson se hacían en algunas fechas y en otras no.
No. Entonces, dice, ¿podemos ir en esas fechas concretas? No, lo explico bien. De forma presencial. El máster, como he dicho, se da los sábados, las clases son el sábado en horario de 11:30 a 8:30. La gente que venga presencial puede venir un rato antes, una hora antes, en la cual puede ver esos vídeos antes de empezar la clase, a modo de calentamiento, digamos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es una pequeña oportunidad que se da a las personas que vienen porque no podemos ponerlo online. Pero es un ratito, entre alrededor de una hora antes. Una hora y media, sí. Sí, antes de la clase del máster. Y solamente se puede hacer en presencial. Si no vienes a la clase presencial, no puedes hacerlo. Porque es para quien esté haciendo el máster presencial, porque no lo podemos poner online. En cualquier caso, es una oportunidad única. Somos los únicos en tenerlo subtitulado en español. Y además está publicado hace muy poquito y normalmente no es algo que en los, mejor dicho, solamente en un instituto y nosotros lo utilizamos. Y es una pena porque es la única clase de Milton Erickson grabada durante toda una semana. Y le ves a él tal como lo hacía. En un año antes de fallecer, de hecho, está grabado en el 79, sí, más o menos. O sea, una de las últimas clases. Las últimas clases. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de hacer una pequeña pausa? Pues muchas gracias. Así. ¿Qué diferencia hay entre tratar niños o adultos? ¿Qué diferencia hay entre tratar niños o adultos? Se puede tratar niños, de hecho... ¿Qué es más fácil? La diferencia es que es más fácil. Ellos ya vienen en un estado mucho más sugestionable, más receptivo y digamos que, por resumirlo, no tienes que inducir hipnosis. No puedo saltar la parte de la inducción. No deja de ser, la hipnosis no deja de ser un juego, entonces los niños estupendo. Sí, y responden muy bien además. Otra pregunta, ya por curiosidad. ¿Se ha tratado de utilizar esta hipnosis a nivel educativo? A ver, sí. Espera, a lo mejor no se oye, voy a repetir la pregunta. Si se ha utilizado la hipnosis a nivel educativo. Sí. Tenemos una profesora que es dos profesoras que lo han empleado y el propio Julio, que también ha ejercido de profesor en una etapa anterior. Se emplea muy bien, pero muy bien. Y además, una de ellas me contaba que tenía adolescentes, que durante la época de preparación de exámenes, los chicos pues no iban a clase, estudiaban en casa. Y estaban las profesoras hablando, viendo cómo se desarrollaba la entrada a clase de los poquitos que llegaban, y resulta que la clase de esta profesora se llenaba, pero no solo con sus alumnos, con los otros alumnos que las otras profesoras no recibían. Y el sistema que empleaba era hacerles una inducción de grupo, una hipnosis de grupo, y en esa hipnosis de grupo hablarles de lo que estaban repasando, digamos. Y iban los chavales porque sentían que les sentaba bien. Así que sí, se puede intervenir a muchos niveles en el aula, además. Sí. Y la otra profesora fue contratada por los jesuitas para que enseñara métodos, no lo llamaban hipnosis, métodos ericksonianos a los profesores, para que después los emplearan a nivel de lenguaje.
Hay muchas cosas que se pueden emplear de Milton Erickson. Por ejemplo, los de la PNL han destacado unas, otros otras. Pero, por ejemplo, el simple hecho de quitarle la costumbre a los niños de decir siempre todo me sale mal. No, algunas veces te sale mal. Ese tipo de reencuadres que puedes ir diciendo van enfocando a la persona a saber ser más ejecutiva y aprender mejor. Lo voy a intentar, no, lo voy a hacer, nada de intentar. Si no estás prediciendo el fracaso. Eso sí se emplea. Es una comunicación a diferentes niveles, que se suele decir, y es una comunicación muy sutil, que produce grandes cambios. Y yo doy fe, utilizándola en el aula se producen grandes cambios. Así es. De la misma manera que las sugestiones negativas que te pueden dar en un hospital al darte una noticia mal dada o en el mismo o en las escuelas, es que eres tonto, no, estás tonto, pero no eres tonto. En español tenemos esa suerte. Y muchas cosas, sugestiones negativas que se dan sin querer. ¿Lo terminamos a la pausa? Pues hacemos una pequeña pausa de 10 minutos. Sí. Cualquier interés por el importe del máster y de las clases y todo esto, para eso tenemos la web donde lo ponemos, porque nos gusta que las cosas sean muy claras, y también preguntando por mail. Sí, mail, teléfono, estamos se a manda vuestra todo, mail o teléfono. Pues vamos a pues 10 tomarnos minutos un de pausa cafecito. y volvemos con la lista. Gracias.